ingresó por otra cosa que no fue por un PVP y se ganó además una hemorragia digestiva alta por no darle articulación profiláctica, ¿no? Y es lo que suele pasar a veces en muchos servicios, que a veces se desconoce un poco del tema, ¿no? Entonces, esta abuelita se salvó de que pueda ser algo fatal, porque oportunamente se le hizo una endoscopía, ¿no? Una endoscopía alta, ¿no? Pero ya habíamos revisado, pero en esta última parte, antes de que nos gane el tiempo, la abuelita, la misma paciente regresa al hospital, una paciente de 84 años que regresa y reingresa por disnea de inicio súbito, taquipnia de 28 respiraciones por minuto, un síncope, una presión arterial, la evaluación de 95-45, una frecuencia cardíaca 128, y en tórax se auscultan crepitantes basales y un edema de miembros inferiores. ¿Cuál es su decisión clínica en este caso? ¿Cuál es la decisión clínica en esta paciente? Para empezar, esa es una paciente que está todavía en tratamiento para TBP, ¿no? Porque se fue recibiendo apixaban, ¿no? Para trombosis venosa profunda. En este caso, en esta paciente, con lo que se menciona de signos y síntomas y lo que tenemos de examen físico, podríamos sospechar que es un tromboembolismo pulmonar, sí o no, ¿por qué? Sí se podría, doctor, más que nada por los propios síntomas y signos, y la decisión clínica sería aplicar las escalas de probabilidad. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes del TEP? Los signos más frecuentes, bueno, los signos y síntomas más frecuentes es la taquipnia, como signos, taquipnia, sí, ese es más frecuente, ¿ah? Sí, la taquipnia, luego ¿Qué otro signo es importante después de la taquipnia? ¿Algo más? O ya, síntoma, ¿cuál es el síntoma más importante? Que yo siempre debo preguntar en mi anamnesis. dificultad respiratoria. La disnea, ¿pero de qué tipo? ¿Cómo es la disnea azul? La disnea. Tiene una característica, ahí está, ¿no? Al inicio súbito, ¿no? Súbito. De un momento a otro el paciente estaba haciendo alguna actividad y de repente siente que le falta el aire de forma súbita, brusca, de inicio brusco, no insidioso, brusco, súbito. Y el otro síntoma que es frecuente además de la disnea, que también está ahí, es la frecuencia cardíaca, doctor. síntoma. No está ahí. Pero es infrecuente, doctor. ¿Cuál? El síncope, pero es infrecuente. Ya no, hay algo más aparte de la disnea como síntoma, ¿no? Que lo que mencionaste, que es el dolor torácico. No le dicen dolor torácico tipo pleurítico, pero es dolor torácico. Son los dos síntomas más frecuentes. Y la taquimia y el otro, el que sigue, es la hasta acá, ¿no? Que es la taquicardia. Más de 100, ¿no? No se olviden. ¿Qué escalas eran las que hay que hacer? La escala de Wells, de Geneva y Perk. Hay otro, Ginebra, ¿no? Ginebra es diferente a Ginebra. Sí existe, no es que sean sinónimos, ¿no? Pero sí, Geneva, si ustedes comparan, es un poco más antiguo, pero Ginebra es la que más se utiliza también. Pero en primer lugar, la más utilizada es la de Wells, ¿no? Hay también Wells, como dijimos, para el TPP, ¿no? Hay Wells. Acá, hablar de enfermedades trombólicas es hablar de qué, de scores. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un sustento, una justificación, un fundamento para dar mi anticoagulación, porque si no, por ejemplo, ya vimos la abuelita, si yo no hago mis escalas y sangraba y se moría, después yo podía no tengo la evidencia científica y además podría tener problemas médico-legales por no tener una justificación. ¿Qué se basó usted, doctora? Eso suele pasar acá. ¿Por qué lo anticoaguló con esta dosis? ¿A qué se basó? ¿No? ¿O por qué sospechó de un TEP, como en este caso, ¿no? Y porque se tiene que hacer escalas, ¿no? Escalas de Wells, ¿no? Ya conocen las escalas, ¿no? ¿Y cuánto tiene de puntaje? Hay la forma abreviada, está aquí, o la forma, ¿no?, más completa. Wells también puede ser Ginebra o Geneva. Pero, ¿cuánto tiene? Enfermedad TBP previa, sí tenía 1.5, ¿no? Sí. La frecuencia cardíaca más de 100, no igual a 100, sí, tiene 3 puntos, ¿no? Inmovilización en las últimas 4 semanas, sí estuvo inmovilizada, muy probablemente también en su casa. Tiene 4.5, hemoptisis no, cáncer activo no, signos clínicos de TBP, sí tenía y tiene, y una alternativa menos probable, no, porque es alta sospecha por los signos y síntomas. Entonces,
definitivamente este paciente lo podemos ubicar más de 7 puntos probablemente, ¿no? Alto riesgo de probabilidad clínica, ¿no? Esto es, una cosa es probabilidad clínica y otra cosa es riesgo de estratificar el riesgo de mortalidad, ¿no? No, es distinto, no confundir. Acá, la probabilidad de que sea un TED o que no sea, ¿no? Porque si es bajo o también improbable, acá también la forma por niveles, ¿no? Puede ser por 3 niveles o por 2 niveles. Entonces, es probable sí y de probabilidad alta. ¿Qué más? ¿Qué luego hacemos? ¿Qué se tiene que hacer después? Una A ver, Laboratorio. laboratorio. Claro. ¿Cómo que? Le saco primero de citotoxinas, después BPN, y lo mando Está muy bien lo que dices, pero hay algo que yo me debo preguntar en un paciente como este. Hay una pregunta que la has mencionado, creo que tú. Hay que saber. Una pregunta antes de hacer lo que tú me dices, porque ahí vas a demorar. Ya te digo, miren, un riesgo alto de probabilidad. Eso es una cosa. Lo siguiente acabo de decir, una cosa es la probabilidad y lo otro es el riesgo de mortalidad o pronóstico. ¿Cuál es? Si se encuentra hemodinámicamente. Correcto. ¿Está hemodinámicamente estable o no? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque el paciente acá tuvo un 5, tiene la presión allí 95-45. Entonces, ¿es estable o inestable? Inestable. ¿Por qué? ¿Qué criterio tengo yo para determinar si es estable o inestable? Ya, la presión puede ganar el 5. ¿Qué me indica el 5? Falta de flujo, o sea, signos de hipoperfusión. Correcto. Pero hay unos criterios claros que lo mencionan las guías, ¿no? La guía sobre todo, la guía de la Sociedad Respiratoria Europea o la de cardiología, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y es esta, ¿no? O está en parada, que no es el caso. O la presión está menos de 90, que tampoco es el caso, o que necesite vasopresores, ¿no? Y dice hipoperfusión, ¿no? En este caso, sí, tiene signo de hipoperfusión porque tiene un estado mental alterado o síncope, ¿no? Allí puede estar incluido ello. Pero acá el otro criterio también puede ser que esté en hipertensión persistente. No creo que sea su presión normal, ¿no? Probablemente ha caído, como dice allí, mayor o igual a 40, en más de 15 minutos. Pero tengo criterios como para pensar que esta paciente es hemodinámicamente inestable o de alto riesgo de mortalidad, que son equiparables. ¿Y qué hacemos en pacientes de alto riesgo de mortalidad o que sean inestables hemodinámicamente? Un laboratorio. ¿Qué debemos hacer en ese momento? ¿Qué es lo que hacemos? A ver, alguien que no ha participado. Pero antes de dar, sí, puedo ir avanzando con mis vasopresores si lo requiere, pero mi decisión clínica para el tratamiento del tema. Ya me estoy diciendo, ya. ¿Por qué ecocardiografía y no angiotomografía, angiotem? Esa es la pregunta, en todo caso, Javier. ¿Por qué? ¿Por qué decides por hacer una ecocardiografía, no? Porque hay dos tipos de ecocardiografía. Es una cardiografía cardíaca, ¿no? Que puede ser transesofágica, que no se hace, porque puedes dar un reflejo vasovagal, un paro, pero se hace transtorácica externamente, ¿no? Como un transductor, como una ecografía. Entonces, ¿por qué escoges angiotem, ETT o ecografía transtorácica? Para evaluar el... ¿Por qué no le haces un angiotem? Te van a decir, doctor, acá el angiotem está acá, a la salida, estás en shock trauma y te dice, acá al frente está el tomógrafo. Ya. ¿Por qué le vas a hacer más bien una ecocardiografía transtorácica y no una angiotem? En este paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque lo expongo a radiación, doctor. ¿Sí? Es lo que menos cuenta ahorita. ¿Cuál sería? Por el tiempo que toma. No, Porque, no, pero es que yo había leído que o sea, si está hemodinámicamente estable, lo puedo hacer un ecocardiograma, pero en caso de la angiotensión no esté disponible en ese momento. Ya, claro. Entonces, ya. ¿Hay alguien que tenga una Está idea? taquicárdico. Se recarga Con alteraciones en la contracción. ¿cuál? O sea, Porque es que miren,
¿Alguien más? Creo que no. No, acá. Ya, bueno, una vez que hemos hecho, hay que estratificar el riesgo, ya lo hemos hecho, ¿no? De alguna forma, e inestable, que está el recuadro de acá, todo lo que es inestabilidad hemodinámica, si quiero le saco el PESI, ¿no? Y ahí hay que hacer otros factores o otros criterios que hay que tener. Y esto es estratificarlo, ¿no? Hemos hablado. Por eso es diferente la probabilidad. Pero estamos con un paciente de alto riesgo, entonces lo razonable es hacerle de inicio una ETT, una ecocardiografía transtorácica a pie de cama. ¿Por qué? Porque está inestable el paciente. Si yo lo llevo al tomógrafo, probablemente por ser inestable, trasladarlo podría más bien acelerar y precipitar que la bolita se nos vaya. En cambio, dice, la diferencia es ecocardiografía a pie de cama. O sea, hay que traer el ecocardiógrafo. Hay que traerlo y sin moverlo mucho, sin movilizarlo, hay que hacerle y evaluar la disfunción del ventrículo derecho. ¿Sí? Antiguamente, el gold estándar se utilizaba para todo, era riesgoso, pero en pacientes estables hacerle la arteriografía, ¿sí? Pero habría que usar un catéter a través del brazo, miembro superior o inferior, pasar contraste y tomar una radiografía, era invasivo, ¿no? Y era en pacientes estables. Pero si yo tengo un ecocardiógrafo, lo llevo hasta el paciente y veo su disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué veo allí? Como bien se explicó en la fisiopatología, sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Si está dilatada, porque no soportan presiones, ¿no? Entonces se dilata, ¿no? Entonces veo si hay algunos signos ecocardiográficos. Por ejemplo, signos cuáles puedo tener. El mismo ecocardiógrafo puede tomar hasta un EKG, por si tengo conectado ¿cómo se dice? De ecocardiógrafo. Las derivadas, ¿no? Que podemos conectar al paciente y podemos tener rápidamente algunos signos, no solo de ecocardiografía, por ejemplo, ¿cuáles? Eso lo veo, no. Básicamente, ¿qué voy a tener? Aumento del diámetro del ventrículo derecho, ¿no? Eso, dilatación, eso es una, pero otros tenemos el signo de McConnell, por ejemplo. Signo de McConnell, ¿qué es el signo de McConnell? Que debería encontrarse. Dilatación de la arteria pulmonar. Signo de McConnell es la motilidad conservada o hipermotilidad del ápex o de la punta del corazón y la asinesia o hipomotilidad de las paredes del corazón. Eso es un signo bastante, no es muy frecuente, 30% me parece que aparece, no es tan frecuente, pero ayuda. El EKG, el clásico que ya lo mencionaron, es el signo de Magic White, ¿no? Él es encontrar en el EKG, por ejemplo, que puede a la vez hacerse, ¿no? Que por lo rápido que se puede hacer, es una onda S en derivada 1, una onda Q en derivada es 3 y una onda T negativa en derivada 3, ¿no? Ya, entonces, si tengo disfunción de mi ventrículo derecho, ¿qué le voy a hacer? Si no tengo, descarto, ¿no? Busco otras causas. Pero si tengo, ahí se hace la pregunta, ¿le hago o no angiotensia? Porque finalmente el gol estándar debe ser la angiotensia, antiguamente la arteriografía. Entonces, pero acá hay que ver si el paciente lo puedo mover realmente. Si no lo puedo mover, porque ahí dice, menciona justamente, o lo muevo, si es factible y si está disponible, dos cosas diferentes. Si es factible, si el paciente lo puedo mover. Si no lo puedo mover, lo trato como un TEP de alto riesgo de mortalidad. ¿Ya? Por si acaso, para no confundir, porque muchos piensan que es el Wells me habla de mortalidad, de riesgo de estratificación de riesgo, no, me habla de probabilidad. Entonces, igual, ¿no? Si es disponible o factible, si es sí uno de los dos, bueno, pues se hace, ¿no? Entonces, si está positivo, hay un defecto de llenado, ¿no? En las arterias pulmonares, sean proximales o distales, se considera tratamiento para TEP. Si es negativo, se buscará otras causas. ¿Listo? Pero entonces, ¿para qué me sirve todo ello? Esto, por otro lado, ya lo explicaron, no voy a redundar, esto es en el caso que el paciente esté estable. Si no está inestable, que yo llevo el ecocardiógrafo, y si puedo hacer la angiotensia, y es que puedo, pero acá no, acá más bien si está estable, acá me da pues tiempo de hacerle todo, ¿no?
de hacerle dímero D, EKG, puedo tomar una radiografía, una tomografía, ¿no? Además de la angioten, ¿no? Pero el dímero D solo tiene valor predictivo negativo, solamente en probabilidad clínica baja e intermedia, ¿no? Solamente hablando Wells, entonces si es negativo descarta, si es positivo le hago un angioten, ya si es positivo le trata de tratamiento. Pero si es alta probabilidad clínica, de frente al angioten, ¿no? Como en este caso, pero había que previamente ver si tenía inestabilidad clínica. En este caso si era posible, ¿no? Si es que era posible, ¿no? Si no era posible, pues igual se lo iba a tratar. Y esto era pues en riesgo de estratificación, ¿no? Riesgo bajo o intermedio, ¿no? Esto ya me habla no de probabilidad clínica, sino que para el manejo es el de mortalidad o de pronóstico. Y esto también ya lo hablaron, si es que no está inestable, a todos le inicio anticoagulación, a todos. No porque yo me voy, en este paciente esté inestable, le voy a dar de frente la trombolisis, sí, hay que pensarlo hacer. Pero que hay que hacer sus criterios de inclusión y exclusión, porque algunos no los vas a poder hacer, ¿no? De repente tiene una contraindicación, ya no haces trombolisis. Entonces, si no lo haces, vas a seguir con tu anticoagulación. Pero los de alto riesgo tienen una diferencia que ahorita vamos a ver. Pero si no fuese el caso, habla ya de los de riesgo intermedio o bajo, hay que establecer lo que mencionamos en el recuadro de ¿no? el PESI, ¿no? Alternativamente los criterios de que ahorita se los muestro, que es básicamente para ver si el paciente se puede dar de alta y manejar ambulatoriamente. Y por el otro lado, disfunción del ventrículo derecho, sea en la ecocardiografía o que sea la angioten positiva. Entonces, si tiene las dos cosas, un PESI alto de clase 3 o 4 o la versión simplificada mayor o igual a 1, más las disfunciones en el ETT o en la angioten, le tomo troponinas. Si las troponinas están altas, elevadas, como ya vieron, más de 14 picogramos o mayores de 45, se puede ya hacer una terapia de repercusión igualmente, hospitalizar. Si las troponinas son negativas, se hospitaliza y se monitoriza. Porque las troponinas ya sabemos que por desplazamiento del septum interventricular, por la sobrecarga del ventrículo derecho, puede generar hipotensión e isquemia, ¿no? E isquemia del corazón. Entonces puede, si me marca, evidentemente una isquemia y hay que trombolizar, porque este paciente puede darle un shock, no solamente obstructivo, distributivo, ¿no? Sino un shock cardiogénico. Y aquí las troponinas negativas pues pueden ser solamente el shock obstructivo y hay que hospitalizar. En cambio, por el otro lado, si están ausentes los dos, se evalúa el riesgo de adherencia y social, ¿no? Si nadie lo supervise, la abuelita de repente nadie no tiene familiares, no tiene pues, con quien la traiga. Si se cumple al menos uno, dice allí, pues mejor que se hospitalice, ¿no? Si tiene todo lo necesario, pues le puedo dar de alta si es justamente está todo ausente y es un riesgo bajo o intermedio. De eso se trataba, ¿verdad? Simplemente lo estoy aclarando. Y estos son el PESI, la versión original, la simplificada, ya lo conocen, ya se mencionó. Se puede usar la simplificada como un punto para todo, excepto algunos puntos. Y los de Hestia son preguntas nada más para que si todas salen una o más preguntas es afirmativa, el paciente no es candidato al alta, ¿no? Si es que tiene una o más, ¿no? Entonces se tendría que quedar. Tendría que tener todas para darle de alta, ¿no? Todas como negación, ¿no? Inestabilidad, no. Es necesario tratamiento de trombolisis, no. Existe sangrado, no. Entonces todas no, entonces ya pienso darle de alta. Por eso menciona aquí los criterios de Hestia, cuando son probabilidad baja o intermedia o mejor dicho, riesgo intermedio bajo, riesgo de mortalidad, ¿no? La anticoagulación, les dije a todos anticoagulación, pero si es de riesgo alto, inestabilidad hemodinámica, se empieza con heparina no fraccionada. ¿Por qué? Es engorroso hacerlo, ¿ah? Es engorroso y acá está, hay que darle un bolo y luego medir el tipo de toroplastina cada 6 horas. Es engorrosísimo y hay que hacerlo solo en shock trauma o en UCI, porque si no se nos puede pasar y se va por hemorragia. Pero las guías recomiendan eso en un manejo ideal, sí, claro que sí. En inestabilidad hemodinámica como el caso, ¿por qué el endovenoso? La acción rápida, ¿no? Esa es y si es que se me estoy pasando en los tiempos y quiero revertirlo para trombolizarlo, le doy el antídoto, ¿no? Que me funciona casi en el 100% de pacientes, que es el sulfato de protamina. En cambio, si yo le quisiera dar pues enoxaparina, no me funciona bien, ¿no? Solo un 30%, no me va a funcionar. Entonces, por ese motivo, o también pacientes
tasa de filtración menor a 15, ¿no? No se usa la enoxaparina, porque comparativamente acá Miguel la pregunta, ¿uso enoxaparina o heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada? Así es, esa es la razón, ¿listo? En el caso, y que quede claro aquí, en el caso que el paciente esté estable, ya pues, porque puedo usar también la no fraccionada porque está estable y de repente se me descompensa, ¿no? Puede estar estable y se puede descompensar, pero si no, si está estable, las de bajo peso molecular, en la dosis que ya hablamos para TBP, ¿verdad? Que es 1 miligramo por kilo cada 12 horas, o alternativamente 1.5 miligramos por kilo cada 24 horas, que no se usa tanto, hay que individualizar el paciente, más se usa la de cada 12, o las equivalencias en las otras heparinas de bajo peso molecular o la del fotoparina. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que requieren ajuste de enfermedad renal o que están contraindicadas cuando ya la tasa de filtración está por debajo de 15, ¿no? En un paciente renal que puede ser crónico, ¿no? Hay que calcularle la tasa con qué fórmula. ¿Qué fórmula le voy a calcular en un paciente con enfermedad renal crónica para sacarle la tasa calculada? Uy, esto no pasaba. No. Seca de EPI, o sea que tú vas a hacer pasar computados por pacientes sanos. No. Hay sesgos ahí, ¿no? Por eso no lo se usa. Estamos hablando en los años 90 para acá. Entonces, seca de EPI es la que se manda porque tiene mayor precisión, mayor certeza, sobre todo por tasas altas, ¿no? Más de 60, ¿no? Pero también con las de tasas por debajo, ¿no? Entonces es por eso, ¿ah? No se olviden, eso lo hemos hecho en la primera clase. Y cuando voy a trombolizar, como ya lo mencionaron, uso idealmente la altiplase, que es el activador de terminación tisular recombinante por ADN, no de ADN recombinante. Pero se prefiere, si no hay tecnetoplase, el alteplase. ¿Por qué? El tecnetoplase, el punto es, más bien tiene ventajas porque es más específico, cuando hay fibrina, tiene un objetivo claro, a diferencia del alteplase, y es mucho más potente que el alteplase, ¿no? Entonces, en los otros, como son derivados del estreptococo o una enzima renal extraída de seres humanos, ¿no? La uroquinasa, tiene a producir muchas veces reacciones adversas tipo anafilaxias, hemólisis, entonces no se recomienda tanto como las otras, ¿no? Por ese motivo. Y creo que no hay más. A ver. Continuará en algún momento al siguiente semestre. Bien, espero que si hay alguna duda, hay que aclararlo, no se confunda, porque muchos se confunden y me he dado cuenta. Yo en algún momento, la primera vez que revisé TED, dije, hay que diferenciar probabilidad clínica de estratificar o clasificar el riesgo de mortalidad, porque ahí se pueden confundir y las guías, si se dan cuenta, no son tan explícitas en ese sentido. Bien, les agradezco a todos por el aguante, por el tiempo. A Jesús por la coordinación y por la consideración, por haber tenido este aperitivo aquí todos juntos. Voy ganando de tiempo al tiempo. Espero ver a la mayoría, ojalá los otros días yo sé que depende de varios factores. Y el tiempo no regresa, como siempre digo, no hay cables, voy a dejar unas cositas que de repente para aclarar, pero el tiempo no regresa, y así que les pido que si estamos todavía a tiempo de hacer sus resúmenes individuales. Hay quienes no hacen resumen, ¿no? Porque piensan que, me echo mano, llega la hora de la hora, dicen, falta una semana para el examen, me amanezco ya nada, ya es muy tarde. En cambio, si yo tengo mis resúmenes, los voy revisando, los voy alimentando en los resúmenes, que pueden ser, yo los tengo todavía en físico, pero ellos ya lo tienen en digital, ¿no? Entonces yo tengo mis cuadernos del pregrado y mis resúmenes más que yo pueda reforzar con alguna academia, ¿no? El banqueo, ¿no? Porque del banqueo sirve. Algunos dicen que no, el banqueo no sirve. Claro, te da un promedio de 15 preguntas adicionales y solamente si uno estudia solamente los temas, te da un plus y te permite a veces la diferencia de ingresar. El banqueo, pues yo estoy a favor de hacer un banqueo, pero a la par ir pasando los temas, ¿no? Ya tienen el ENAM a la vuelta de la esquina, así que por favor, que no haya sorpresas. Bien, gracias a ustedes. Cualquier cosa, estamos en comunicación igual, ¿no? Y les agradezco a todos, ¿no? Nos vemos el siguiente semestre, espero. Si no, la mayoría, algunos nos veremos de todas maneras.
¿Ya? Gracias a ustedes también un aplauso. Sí, Ah, algunos se acuerdan.